Listo, entonces dimos inicio a nuestra grabación. Voy a compartirles la pantalla. Profesor Merced, ¿tiene alguna lista para que los estudiantes tengan que diligenciar? Sí, señora, en el transcurso de la reunión le hago llegar el link. Se los puede compartir por el chat para que ellos diligencien la asistencia. Listo, sí, señora. Al momento tenemos conectados 3 estudiantes. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a tener nuestra segunda webconferencia de la unidad número 2. Estamos en nuestra tercera fase o tercer paso, que es la delimitación del tema de investigación. El día de hoy vamos a ver la etnografía como metodología cualitativa de la investigación sociocultural. Mi nombre es Diana Bernal, directora del curso de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, dentro de la SEAD José Acevedo y Gómez, y también está con nosotros la profesora Ana Vitelvina Uncasia, ella es de la zona Boyacá Centro. Sí, Centro señora. Boyacá. Sí, señora. La tutora de nuestro curso. Bueno, empezamos. Buenos días. Como sabemos, la etnografía hace parte del interactuar. Con ella encontramos metodologías de estudio que están la metodología cualitativa, la participativa, la descriptiva y la analítica, ¿cierto? En la metodología cualitativa es cuando hablamos de metodologías donde almacenamos datos, conclusiones que nos llevan a un contexto de comparamientos, ¿no? Sin embargo, estos nos llevan a hacer unas investigaciones, llevando a cabo algunos métodos de cómo se comporta, cómo se piensa, cómo se siente para llegar a una investigación global. De la metodología participativa es donde el investigador se encarga de adentrarse a la población, haciendo uso de instrumentos necesarios para investigar su población, ¿sí? Este tipo de investigación lo podemos entender y comprender como un contexto a estudiar. Está basado de análisis críticos con la participación, donde implican orientación y estimulación para hacer una práctica transformadora o un cambio social. En esta metodología participativa se comienza desde una realidad y una experiencia de actores sociales en los que están inmersos en la participación para llegar a una realidad. En la metodología descriptiva, el investigador se centra en las razones de los acontecimientos. Es decir, que nos basamos mucho en las encuestas, en las entrevistas cerradas como instrumento como instrumentos de apoyo hacia la población enfocada, ¿cierto? En ella miramos que el autor comienza por formular hipótesis sobre el tema de estudio, En esta investigación podemos ver que se comienza a trabajar con suposiciones para llegar a una investigación bien verificada, que ya se pueda concretar realmente esa hipótesis, ¿cierto? En la metodología analítica
Se suma los campos novedosos inexplorados, en donde lo vemos más descriptivo, en donde las herramientas revelan relaciones esenciales con características fundamentales, donde vemos que el investigador permite aprender tanto de los aciertos como de los experimentos. Ahí podemos tener la duda, ¿cierto? Como errores, para llegar a un estudio fenómeno social en donde la persona relacionada a través de las redes sociales es necesario establecer los elementos que llegan a estudiarlos de manera individual, ¿cierto? Para finalmente poder unir un nuevo conocimiento y dar una conclusión satisfactoria en cuanto al tema en cuestión. Esas serían las metodologías, los métodos de estudio en este tema. En cuanto a los factores de estudio, los factores de estudio es el campo de estudio, es el punto de partida para un proyecto de investigador. Ajá. Estos campos de estudio tienen, ajá, ¿ya? Sí, sí, profe, qué pena, es que se me va a apagar el computador. Ah, y aquí hay un helicóptero que está encima. Bueno, este punto de partida para un proyecto investigador se puede hacer presente en un hecho o una serie de hechos que se llama la atención del estudioso. Así podemos percibir varios factores como son el social, el cultural y el sociocultural. La otra diapositiva, por favor. Perdón, profe, ya voy. Es que estoy buscando mi cargador. Un segundito. Sí. Bueno, esos son los factores de estudio que tenemos en esta unidad. El social es el que se refiere a aspectos de transmisión educativa y de tradiciones culturales. Varía de acuerdo a la sociedad en la que estemos específicamente centrando la investigación. En esta se sienten presiones sociales que se piensa cuando quiere explicar la variación cognitiva de una sociedad o de otra. No es lo mismo la sociedad o el grupo de Boyacá con el grupo de Santander, ¿cierto? Eso nos da a conocer diversidad de lenguas capaces de ejercer una acción importante sobre sus propias operaciones o sus propios contenidos. Es decir, hace referencia a actividades de educación, de inteligencia, de personas, de cultura, de acuerdo a su determinada sociedad. El factor cultural. Como bien lo decíamos, la cultura es un grupo compartido de pensamientos y valores que se representan mediante distintos símbolos, rituales, creencias, normas y actitudes. La cultura varía de un mundo y puede afectar visión de las personas con respecto a ciertos temas. No es lo mismo la cultura de Boyacá con la cultura de Santander o la cultura del Tolima. Entonces, es importante tener en cuenta este factor en el momento de hacer una investigación. Es necesario tener presente que la cultura de una población, para que no generalicemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La cultura de la población. Y así poder implementar las herramientas usadas en esta. O poderlas diferenciar de otra población. Seguimos con los factores sociocultural. El factor sociocultural comprende las relaciones humanas, sociales y
comunicativas entre las personas que lo conforman, teniendo en cuenta el grupo social. También es el conjunto de factores internos como las creencias, las habilidades, los factores externos, las habilidades personales. Es como la forma como se hayan educado, cómo esté esté institucionalizado esa configuración dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Este factor, igual que los anteriores, es importante que lo investiguemos mucho, que le demos mucha importancia para que tengamos buenos resultados. Sin embargo, no solo es de unión entre cultura y sociedad, sino que también nos brinda mucho enfoque de lo humanista y así poder hacer una investigación acorde a los factores de estudio. Bueno, para continuar, como ya vimos el tema de lo que es la metodología de investigación cualitativa, dentro de la que se encuentra la etnografía como método de investigación, vamos a concentrarnos un poquito en lo que ya es el proceso etnográfico, es decir, en cuáles son los pasos o los elementos que tiene una investigación etnográfica para desarrollarse. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que el proceso etnográfico tiene un campo de observación o lo que se llama trabajo de campo. ¿A qué hace referencia esto? Cuando nosotros salimos de trabajo de campo es cuando nosotros nos desplazamos a una comunidad para hacer ese proceso de observación, participación, reconocimiento y de poder aprender a partir de lo que hace y cómo sabe hacer las cosas la gente, es decir, de estar en contacto directo con una comunidad y sus procesos cotidianos de vida. La literatura antropológica nos dice que nosotros podemos hacer monografías o trabajos etnográficos a niveles macro y a niveles micro. Eso lo vimos en la sesión anterior, en la webconferencia anterior. Cuando lo hacemos a niveles micro, vamos a tener resultados más específicos en los que pues, vamos a estar en contacto directo con una pequeña comunidad, pero si lo hacemos a nivel macro, podemos obtener algo que se conoce también como la etnología, es decir, poder plantear las diferencias y encuentros que tienen las diferentes comunidades en sus formas de relación y en su forma de aprender y hacer las cosas, ¿no? Lo que también llamamos saberes y conocimientos culturales. De acuerdo con Levine, los trabajos de campo pueden hacerse en una comunidad, en varias comunidades del mismo tamaño, en varias comunidades de distintos tamaños, en un área con sociedades dentro de un rango de tamaños restringidos y en un área grande donde se encuentren sociedades grandes de diferentes tamaños. Es muy importante que tengamos en cuenta que los procesos etnográficos siempre se van a hacer en sentido colectivo, es decir, siempre vamos a trabajar con comunidades, no con individuos, que lo que buscamos es caracterizar la cultura o conocimientos o formas de hacer o costumbres o creencias o comportamientos de un grupo humano. Lo que significa literalmente que lo que hacemos es o bien una interpretación o bien una descripción de un lugar o de una población o de una comunidad. El proceso etnográfico. El proceso etnográfico inicia con algo que es la documentación previa. Es decir, nosotros cuando nos vamos a trabajo de campo, debemos tener en cuenta como tres elementos que tenemos que hacer antes de irnos. Uno, pues es programar ese trabajo de campo, es decir, establecer los días que vamos a estar en el territorio, pues obviamente los recursos de financiación, cómo vamos a llegar, dónde nos vamos a quedar, cómo vamos a estar. Todas esas situaciones las tenemos que establecer previamente. Posteriormente tenemos que buscar información que esté relacionada con la población elegida. Entonces, para esto podemos hacer uso de documentación historiográfica, podemos hacer uso de también un poco de los temas de geografía para que podamos ver la
pueblosidad del territorio, el clima. Todo esto es muy importante para que nosotros nos adentremos dentro de un proceso etnográfico y podamos conocer el territorio. Y pues obviamente tenemos que preparar nuestros materiales de consulta, es decir, los elementos que vamos a utilizar dentro de las técnicas de recolección de la información, ¿sí? Entonces, cuando estemos en campo, a lo que nosotros vamos es a recolectar información a partir de unos métodos específicos que utiliza la etnografía. Vamos a ver un pequeño video de un caso español sobre el trabajo etnográfico con una comunidad indígena para que pues, nos acerquemos un poquito a lo que puede ser este trabajo de campo. Para alguien de fuera y despertaba curiosidad en la gente y entonces pues era una relación de curiosidad mutua. Yo tenía curiosidad por ellos y ellos tenían curiosidad por mí. Y eso está bien, está muy bien. Es decir, eso facilita mucho la interacción, el trabajo. Y ahora ya no hay curiosidad, ahora hay tanta gente metida en tantas partes que casi lo que hace falta es despejar. Entre sus grandes admiradores y seguidores dentro de esta línea de reflexión americanista se encuentra Julián López, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Trabaja desde hace ya 25 años en el oriente de Guatemala con comunidades de mayas, sortí y con ladinos. Además de esta investigación de largo alcance, ha realizado diferentes estudios en poblaciones indígenas de América, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Perú. Y algo podemos hacer también como etnógrafo es normalizar la diferencia. Ni exotizarla en positivo, ni exotizarla en negativo. Ni los pueblos indígenas son salvajes, como a veces se los ha caracterizado, ni son el ideal de humanidad no contaminada, del ideal de humanidad que tiene un trato congruente con otros seres humanos y con la naturaleza. No, los pueblos indígenas son como el resto de la humanidad. Hay gente buena, hay gente mala. Yo que llevo tantos años trabajando con indígenas, hay muchísimos que son buenos amigos míos, gente, digamos, por la que cualquiera daría todo, pero he encontrado indígenas que han hecho el mal a mí y a otros, porque así es la vida y así somos los seres humanos, de todo tipo de clase y condición. María Luisa González Saavedra, licenciada en Filosofía, se acercó por primera vez al mundo indígena de la mano de Manuel Gutiérrez Estévez, a través de un proyecto de investigación que se desarrollaba en un departamento de Perú, llamado Moquegua, ubicado entre la costa y la sierra. Ahí fue donde hice mi primer trabajo de campo con indígenas quechuas y aymaras, bueno, en el marco de un proyecto de investigación sobre globalización y desarrollo. Ahí es donde empecé mi aventura en el ámbito de la antropología. Y después de ahí ya pasé a la selva amazónica, también en Perú, que fue donde realicé mi trabajo de campo con miras a hacer una tesis doctoral, y ahí fue donde empecé a trabajar con los Xavi. En la zona pues son más conocidos por el nombre de Chayagüita, pero bueno, yo utilizo el nombre, digamos, el etnónimo, que es el de Xavi. Y nada, ahí estuve pues durante 4 años haciendo trabajo de campo, que se alargaron otros 4 el tiempo que tardé en redactar y en defender la tesis doctoral. Carmen Osuna, actualmente profesora del Departamento de Antropología de la UNED, llegó a la etnografía indígena de manera casi fortuita. Bueno, ahí vemos como unos ejemplos de trabajos de campo que realiza la UNED. Y bueno, como esta es una universidad también a distancia en España, entonces maneja todo el tema del recurso digital, que es donde, pues por lo que podemos tener acceso a estos videos, ¿no? Pero pues recordemos que en Colombia también hay un trabajo etnográfico muy importante realizado por la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, en los que pues también podemos nosotros tomar referentes muy importantes para nuestros estudios etnográficos, especialmente para lo que son las culturas indígenas en Colombia. Entonces, pues muy invitados también a que puedan leer los trabajos de Luis Alberto Suárez Guava y de los trabajos de Guillermo Vasco,
Yo ya ahorita les envío los links para que los tengan ahí. Este es el link del video que acabamos de ver. Vamos a continuar con nuestra exposición y en un rato les envío el link porque no lo tengo preparado, para que veamos también pues como ejemplos de etnografías en Colombia. Vamos a hablar un poco de las técnicas de recolección de la información. Hay muchas técnicas que podemos utilizar en el trabajo etnográfico, pero particularmente estas son como las más recomendadas. Una es la entrevista semiestructurada. ¿Qué es una entrevista semiestructurada? Siempre nosotros recomendamos en estos trabajos etnográficos, como decía el profesor español, se genera una curiosidad mutua y la idea no es llegar con formatos y colocando fronteras en las comunidades, sino poder llegar de una forma muy natural. Y lo mismo nos puede pasar desde el aula. Entonces, no estandarizar una encuesta o una entrevista que las personas tengan que diligenciar, porque eso nos hace obtener información muy objetiva y no tan subjetiva como se buscaría en estos procesos. Lo que hacemos acá es plantear, sí, unas ideas, unas orientaciones de preguntas que vamos a utilizar, lo que podemos también llamar guía de observación, pero que se conoce más como entrevista semiestructurada. Y esas preguntas nosotros lo que nos permiten es tener una idea de qué es lo que vamos a buscar, cuál es nuestro objetivo de investigación, pero no sesgar o no limitar las respuestas de las personas que nos vayan a contestar. También tenemos unas conversaciones informales, que es estar en ese diálogo constante, en ese hacer amigos y tal vez de pronto enemigos, como contaba el otro profesor Guillermo, que sí, que no es idealizar una comunidad, pero tampoco entrar a sesgarla, sino tratarlos como somos, como seres humanos, ¿no? Tratarnos como somos. Y en esas conversaciones informales, pues uno obtiene información, no se está preparando, no se va con un propósito, pero no se busca, ¿sí? Como llegar a indagar a la gente, sino poder conversar y pues obviamente hacer ese proceso de choque cultural, ¿no? De esa curiosidad de que lo que tú sabes, de lo que yo sé, de aquí lo hacemos de esta forma y nosotros lo hacemos de esta. Es ese diálogo. El diario de campo es un cuaderno que utilizan los investigadores, que como vimos en el video inicial de nuestro curso, en la investigación que se hace de educación sexual, es un diario donde tú vas anotando día a día lo que vas sintiendo y lo que vas viviendo frente a una situación. Por ejemplo, para ese caso, los estudiantes del curso tenían que anotar cómo se sentían al ir a comprar un condón y pues veíamos todas las categorías que aparecen a partir de allí, que están relacionadas con la familia, relacionadas con la economía y bueno, y otras circunstancias más. Lo que hacemos en el diario de campo es ir anotando el día a día de lo que vamos haciendo y de lo que nos vamos encontrando y lo que nos va llamando la atención. Entonces, es casi que como un diario del día, donde vamos nosotros registrando esa información que nos parece muy valiosa y que nos permite, pues, uno, recordarla y dos, generar un hilo o generar una sistematización de la información que estamos obteniendo. Las historias de vida es una metodología, un método de investigación, perdón, que es muy utilizado para que cuando encontramos a una persona que es muy importante dentro de una comunidad, que es un referente, que es un tesoro vivo, por ejemplo, para el tema del patrimonio cultural, cuando hablamos de personas que tienen unos conocimientos muy importantes relacionados con el hábitat y saberes ancestrales y que pues ya son de edad, nosotros hacemos este registro de historias de vida y es como poder contar la historia de esa persona, de su vida, de su niñez, de su adolescencia, de su adultez, en la que vamos registrando no solamente la situación de esa vida personal, sino que nos lleva a un contexto colectivo, que nos lleva a un contexto de cómo vive esa comunidad en sus diferentes pobladores, en sus diferencias etarias. La observación participante nace de un sociólogo que se llama Orlando Falsborda. Él introduce esta metodología de investigación permitiendo a los estudiantes llegar a una comunidad y poder observar el entorno, poder observar las relaciones de poder que se gestan, las relaciones sociales, las relaciones culturales y pues posteriormente hacer una descripción de esa situación. A eso hace referencia la observación participante. Bueno, acá les quiero presentar un video que me parece muy importante que lo veamos, que hace referencia al tema de la virtualidad digital. ¿Esto en qué sentido? En que también tenemos que empezar a darnos cuenta que como la pandemia y la situación actual del COVID-19, del SARS-2, COVID-19, nos ha llevado a tener nuevas formas o adaptarnos a nuevas circunstancias, pues la investigación cualitativa no está
lejana a ello, entonces tenemos que pensar en cómo, si no podemos ir a hacer trabajos de campo, igualmente podemos desarrollar una investigación de carácter cualitativo y etnográfico. ¿Es posible realizar una entrevista en profundidad a través de WhatsApp? ¿Se puede realizar observación participante dentro de una comunidad a través de una red social como Twitter? Quizás la pregunta que debemos realizarnos es si es posible conocer la realidad social contemporánea sin la mediación de las tecnologías digitales. La gente se enamora, establece vínculos de amistad, de odio, de exclusión a través de las redes sociales. Entonces, en ese sentido, podemos decir que todas las funciones sociales se encuentran mediadas por las tecnologías, al punto que podemos hablar de la digitalización de la vida cotidiana y de la construcción de identidades digitales. Es así que en el marco de escenarios de alta disponibilidad tecnológica, los métodos de acercamiento a lo social y en particular los métodos etnográficos se ven transformados. También se transforman los modos de ejecución de las técnicas de recolección de datos típicas de la metodología etnográfica, las que pueden ser aplicadas empleando medios digitales. Por ejemplo, la técnica de la observación participante puede realizarse integrándose a comunidades virtuales en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, o en redes académicas, salas de chats. Allí podremos observar, por ejemplo, perfiles personales, estados, enlaces, contenidos, selfies, videos, streaming. También podemos observar las redes de interconexión, los liderazgos, los nodos, las influencias de los integrantes. Del mismo modo, por ejemplo, las técnicas grupales, como grupos focales y grupos de discusión, utilizando herramientas de webconferencia, por ejemplo, Google Hangout, Skype, o foros de discusión, salas de chats. Incluso aquellas técnicas que requieren establecer empatía y vínculos, como es el caso de la entrevista en profundidad y la historia de vida, es posible aplicarlas utilizando desde las herramientas de webconferencia hasta herramientas de chat como WhatsApp, blogs, videoblogging, microblogging. Finalmente, y de modo no exhaustivo, podemos mencionar, por ejemplo, los diarios de campo, que pueden llevarse utilizando herramientas de blogs y aplicaciones móviles como notas y transcriptores de voz. El uso de blogs y las herramientas de microblogging también nos permite compartir datos y análisis, avances en un proceso de ciencia abierta. Todo este potencial requiere realizar algunas consideraciones previas al diseño metodológico y a la selección de los instrumentos de recogida de datos. Una de estas consideraciones se vincula a los aspectos éticos del manejo de datos en etnografía digital. Que los datos sean públicos no siempre implica que sea válido hacer uso indiscriminado de ellos. Es necesario definir límites al uso de datos partiendo de una defensa de la privacidad y del involucramiento y aceptación de los sujetos al uso de los mismos. Otra de las consideraciones clave para definir el trabajo desde la perspectiva de la etnografía digital deviene de reconocer las limitaciones derivadas de la existencia de la brecha digital, así como también los niveles de inclusión digital, tanto de los sujetos como de los investigadores. En conclusión, la etnografía digital depende de aprovechar las potencialidades que la tecnología nos está ofreciendo para proyectar con mayor profundidad el reconocimiento sobre la realidad en la sociedad contemporánea, tanto en lo que respecta a la definición del propio objeto de conocimiento como al diseño metodológico para acceder al mismo. Listo. Este sí quería que lo viéramos completo porque es muy importante que tengamos presente que en esta nueva situación debemos pues tener en cuenta otras formas de llegar a la comunidad. Profe Ana, Jonathan nos dice que necesita permiso para acceder al formulario. Sí, ya está activado, ya está habilitado. Bueno, vamos a continuar. Finalmente, el producto etnográfico, una vez nosotros hemos ido a nuestro trabajo de campo, hemos hecho nuestra recolección de la información con alguna de las herramientas que tenemos y ya tenemos un gran número de entrevistas, un gran número de conversaciones que hemos grabado o tenemos un diario de campo ya diligenciado. Lo que nosotros continuamos o lo que continúa dentro del proceso etnográfico es hacer la redacción de la etnografía o de la monografía, perdón.
Hay unos momentos muy importantes y es uno, poder releer desde, o sea, desde otro lugar que no sea con la comunidad, los datos que hemos recogido, porque esto nos permite hacer una visión desde dónde arrancamos y hasta dónde llegamos, ¿sí? Nosotros vamos con una idea inicial de qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra duda o pregunta de investigación, porque recordemos que igual esto es una metodología de investigación y es posible que lleguemos a dar muchas respuestas a nuestra pregunta o que hayamos llegado a otros lugares que no esperábamos, porque la misma información y la misma comunidad nos llevaron a otros lugares inesperados, pero que se relacionan con eso inicial con lo que nosotros partimos. Entonces, es muy importante que veamos de dónde salimos y a dónde llegamos. Debemos escoger qué forma de escritura vamos a utilizar para nuestro producto etnográfico. Puede ser una monografía, puede ser una tesina, puede ser ya algo más literario, porque las etnografías pueden presentarse de esa manera, puede ser un blog, por ejemplo, con nuestros resultados etnográficos. Entonces, tenemos que también hacer esa relectura y pensar en qué es lo que, o hacia dónde vamos con nuestro producto etnográfico, hacia dónde queremos llegar. Bueno, creo que esto es como lo más sintetizado de este tema del producto etnográfico, que pues finalmente también hemos visto que no solamente los productos etnográficos se dan en un sentido literario, o sea, de texto, sino también se pueden dar en sentidos documentales, es decir, podemos tener productos literarios en fotografía, podemos tener productos literarios en pinturas. O sea, hay diferentes formas de dar los resultados de una investigación etnográfica que no solamente sean los textuales. Vamos a ver el tema final de nuestra conferencia, que es la etnografía en el aula. La etnografía en el aula es una alternativa de investigación que se encuentra accesible a todas las cuestiones laborales de los maestros. ¿Por qué? Porque nos permite como docentes, uno, hacer investigación y dos, seguir con nuestro ejercicio profesional, que es pues obviamente ser el orientador del aula. La investigación etnográfica da ese aporte necesario o es una metodología que es muy necesaria dentro del aula o que nos permite generar un proceso de investigación con los estudiantes, donde los mismos estudiantes pueden ser investigadores de su entorno. Esto pues permite generar conocimiento y dos, mejorar la práctica docente. ¿Por qué? Porque permite que los docentes puedan conocer de manera más directa a sus estudiantes. Tenemos que tener en cuenta que no muchos docentes son investigadores. Es muy corto el espacio en el que encontramos docentes que se dediquen a la investigación, pero es muy importante que podamos entrar en otras disciplinas. Espérenme un segundito, qué pena con ustedes. Mientras esperan ahí, esto para aclarar que para registrarse deben hacerlo con el correo institucional. Perdón, ya. Listo. En el aula nosotros podemos generar un proceso de investigación que se vuelve horizontal, donde tanto los estudiantes como los docentes pues realizamos esa indagación de campo, ¿no? Entonces ellos nos permiten adentrarnos a su mundo, reconocer sus contextos y nosotros podamos primero pues conocer a nuestros estudiantes y segundo generar un proceso de sistematización de la información que nos llevarán a dar respuestas contundentes respecto a la problemática que estemos planteando. Entonces, pues tenemos que primero tener un objetivo muy claro de qué es lo que vamos a trabajar en el aula y segundo, poder expresárselo a los estudiantes para que ellos hagan parte de esa investigación. En este podcast que vamos a ver a continuación, lo que vamos a escuchar a continuación, vamos a ver un ejemplo de una investigación que se hace en España
sobre la deserción escolar. Es un trabajo etnográfico en el aula, donde los profesores lo que buscan es determinar cuál es la situación que conlleva a que se dé el fenómeno de la deserción escolar. Entonces vemos que hay una problemática definida, que es el tema de la deserción escolar, y tenemos ya un objetivo claro, que es cómo poder identificar o evidenciar cuál es la situación que lleva a que los estudiantes dejen la escuela. Entonces vamos a ver es un poco del contexto ya de el desarrollo de esa etnografía en el aula. En su instancia les invitamos ahora a reflexionar sobre la educación en España, pero desde el punto de vista antropológico, para lo que hemos invitado a 3 investigadoras. Casi una cuarta parte de los alumnos españoles, un 24%, deja los estudios antes de finalizar la educación secundaria superior. Nuestro país es también líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa de casi el 22% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema educativo. Hoy queremos analizar qué se esconde detrás de estos datos que nos repiten a menudo los medios de comunicación. Detrás de cada cifra hay personas que por distintos motivos no llegan a completar su educación. Para ayudarnos a comprender este problema nos acompaña Carmen Osuna, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que nos propone conocer una investigación desde una perspectiva etnográfica sobre el abandono escolar en España y ha invitado a sus autoras. Hoy tengo el placer de estar aquí con Margarita del Olmo, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Hola Margarita, gracias. Hola. Y con Patricia Mata Benito de la Facultad de Educación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricia? Ambas colegas del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural. Y bueno, las he convocado aquí para charlar y reflexionar sobre el tema del abandono escolar. Un tema muy estudiado desde un punto de vista más cuantitativo, no tanto desde metodologías cualitativas y quizá mucho menos, creo yo, desde la perspectiva etnográfica, que es la propuesta que traemos hoy aquí a este programa. Para reflexionar sobre el tema tenemos como excusa no solo el interés común, sino además un artículo en el que están trabajando, que estáis preparando, ¿verdad?, ahora mismo, y en el que analizáis el tema del abandono en relación con la crisis económica. Bueno, a eso vamos a ir un poquito más adelante. Pero lo primero, obviamente, que me gustaría preguntaros es, ¿a qué llamamos abandono escolar? ¿Qué es eso, digamos? ¿Y por qué la importancia de abordar esta cuestión desde una perspectiva etnográfica? ¿Qué es lo que aporta la etnografía? No sé si, Margarita, ¿tomas la palabra? Sí, vale. Por ejemplo. Nosotros empezamos a trabajar el abandono pensando en el abandono desde una perspectiva muchísimo más amplia de lo que luego nos han forzado pues la propia investigación y la propia propuesta de investigación, porque hemos empezado a emplear las clasificaciones más oficiales. Nosotros entendíamos abandono como una persona que abandona la escuela sin querer o queriendo, pero no teníamos muy claro si la educación obligatoria o si también íbamos a considerar las personas que dejaran después de la educación obligatoria. El caso es que nos hemos tenido, digamos, que ceñir, por lo menos para hacer la propuesta de nuestro proyecto, a la clasificación de la UNESCO, que en español se traduce con unas siglas que se llaman CINE, llaman CINE 1 y CINE 2, que CINE quiere decir Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. CINE 1 se considera a las personas que abandonan la educación obligatoria, es decir, en el caso de España, que dejan la escuela antes de terminar la ESO. Y, a fracaso escolar se considera CINE 1. Y abandono escolar se considera cuando una persona abandona la escuela o deja los estudios una vez terminada la educación obligatoria, pero antes de tener pues o bien el bachillerato o bien un módulo superior de formación profesional o estudios alternativos hasta una edad determinada.
que es como el abandono es la persona que ha conseguido lo mínimo establecido, pero que luego ya no continúa. Exactamente, ¿no? exactamente. En muchos países europeos y en muchos países del mundo, el abandono y el fracaso son dos conceptos que coinciden, porque la educación es obligatoria hasta los 18 años. En España tenemos este desfase de 2 años y por esto esta clasificación especial. Bueno. Quizá apuntar desde ahora que esta clasificación nos resulta demasiado rígida en el trabajo y luego más adelante vamos a abordar el tema. Esto por lo que respecta a qué es el abandono. Con respecto a por qué desde una perspectiva etnográfica, ¿qué podemos aportar? Sí, ¿qué aporta la etnografía? ¿Qué podemos aportar desde una perspectiva etnográfica? Nosotros queremos aportar fundamentalmente 2 cosas. La primera sería rescatar la capacidad de agencia de las personas, es decir, reclamar que si las personas abandonan la escuela no es porque o no lo hayan pensado o porque no hayan tomado una mala decisión o porque muchas razones. Lo que queremos es pensar que las personas toman las decisiones que mejor pueden en ese momento. Digamos que a través de un refrán podríamos explicarlo diciendo que las personas hacen el mejor gesto que pueden con los mimbres que tienen. Eso por un lado. Por otro lado, lo que queremos es, en relación con este tema, desafiar la perspectiva del déficit, que siempre identifica a las personas que abandonan como deficitarias en algo. O señala sus aspectos sociológicos, digamos, pues... Ahí vamos viendo como las categorías que ellas van utilizando para hacer su investigación etnográfica y pues es muy importante como esa diferenciación que ellas hacen de cuáles son esas modalidades de deserción que se dan en España y cuáles son más o menos las condiciones o las características que se tienen en la investigación que ellas van buscando. Entonces, por ejemplo, ellas parten de una idea y es que las personas no desertan educativamente por un déficit, es decir, porque no puedan hacerlo o hayan unos problemas de aprendizaje, sino que se dan por contextos distintos, que en este caso serían pues ya cuestiones socioeconómicas que no les permiten acceder a la educación, así la educación sea gratuita, sino que pues, no tienen las condiciones para llegar al aula o para, digamos, desarrollar los trabajos que se les encaminan. Finalmente, pues les voy a mostrar un poco la bibliografía que hemos utilizado con la profesora Ana para esta sustentación, para esta webconferencia y les agradezco su asistencia. Vamos a proceder a hablar un poco de la actividad que tenemos para esta tercera fase. Entonces, profe Ana, le invito para que su merced nos cuente cuál es la actividad que tenemos. Sí, para que tengan en cuenta que para la asistencia debemos hacerlo con el correo institucional, por favor. En esta actividad se debe tener en cuenta los parámetros que dice en la rúbrica, en los que está la portada, la descripción del problema, la formulación del problema, los objetivos, el objetivo general y 2 específicos, una justificación, un marco teórico y una metodología, ¿cierto? No se les olvide que deben tener también en cuenta un trabajo individual en el que se miren los avances que han subido al foro. Eso se evalúa. Entre las cosas que se van a evaluar es la participación en el foro, en la construcción de actividades individuales y colaborativas, el proyecto de investigación, la recolección de la información en el campo de diario y los informes que han organizado con las categorías. Eso es lo que tenemos en cuenta y lógico, pues la asistencia a esta videoconferencia, pues también la tendremos ahí pendiente para mirar el desempeño y la importancia que se le está dando a cada una de las actividades propuestas, ¿cierto? Pues estamos ahí pendientes, no se les olvide que estamos en la fase 2 de la unidad 2, en la que se debe hacer un estudio cualitativo del campo sociocultural.
Profe, Eh, tenemos una pregunta del estudiante Jonathan. Si quieres, por favor, Jonathan, nos puedes hacer tu pregunta. Bueno, profe, bueno, mi pregunta es acerca, digamos, como tenemos que hacer, digamos, en grupo, por ejemplo, hay unas cositas, digamos, como por ejemplo, que tenemos dudas todos los compañeros que aquí creo que están gran parte del grupo de nosotros. Bueno, acerca, digamos, la explicación más o menos, que nos dio una explicación de, digamos, lo que es el marco teórico. Bueno, yo tengo más o menos idea, pero no sé si es así, pero, o sea, yo tengo la idea que el marco teórico es como las bases de autores para que fundamenten, digamos, lo que nosotros estamos explicando. Sí, señor. En la primera actividad se le hizo un bosquejo de qué eran los marcos teóricos, marco conceptual y cada una de las actividades, ¿cierto? De acuerdo a eso, en la CIPA como tal, en la CIPA, no, perdón, en la rúbrica como tal, también hay mucha documentación frente a eso. Es de escudriñar cada una de las rúbricas y de la biblioteca que tenemos ahí para poder fortalecer esos conocimientos. Sí, dale de nuevo. Tengo otra Jonathan. pregunta, profe. Bueno, como digamos, como venía hablando usted acerca, digamos, de la digitalización y eso, entonces, digamos, como en las evidencias o que tenemos que, digamos, ir y encuestar a personas, digamos, como para averiguar, digamos, el tipo del tema que nosotros escogimos del grupo. O sea, literalmente se puede ser tanto digital o se puede ser también personal, porque, digamos, en mi caso yo puedo ir y preguntarle a distintas personas o estudiantes. Eso va de acuerdo a la metodología que usted quiera utilizar. En este momento se está viendo mucho la metodología virtual por la cuestión por la situación que estamos viviendo. Pero perfecto, ambas son válidas. Listo, profe. ¿Tienes otra pregunta, Jonathan? ¿No? No, señora. Vale. ¿Y Shirley? Sí, profe, buenos días. Profe, es que nosotros en el grupo escogimos sobre el tema de la fase pasada que nosotros trabajamos, fue sobre los estudiantes con la metodología virtual a nivel a nivel a nivel de un colegio. Sí, no nombramos el colegio ni nada porque los compañeros todos somos de diferentes departamentos. Entonces, ahí dice que en la rúbrica dice que nosotros tenemos que hacer un estudio etnográfico como tal. Entonces, pues, el tema, usted dice que ahí también dice que debemos postular como como unos temas, ¿sí? Debido a que ya tenemos, mentiras, como ya tenemos el tema que nosotros lo escogimos, el que escogimos fue el de un compañero que se llama Iván, que es sobre la metodología virtual en un colegio, ¿sí? En dicho colegio. Entonces, mi pregunta es, porque ahí dice que tenemos, en la rúbrica dice que se debe postular, o sea, que todos debemos postular en qué nos vamos a enfocar para hacer el estudio etnográfico, ¿verdad? O sea, ya tenemos el tema, pero en sí tenemos que enfocarnos todos sobre un solo objetivo para darle la etnografía a ese tema que ya tenemos. Sí, señora, el objeto de estudio. Sí, entonces mi pregunta es, todos debemos aportar debemos decir y escogerlo, o todos debemos que trabajar sobre cada uno de los aportes que nosotros hacemos en el foro. Porque es que en la guía específicamente, pues ella nos dice, todos tenemos que subir como un objetivo, ¿sí? Digamos, yo lo propuse que dentro de ese dicho plantel educativo, ¿qué tiene que hacer para los estudiantes
que no tienen esa metodología virtual para desarrollar sus actividades. Yo lo tomé por ese lado. Mi otro compañero lo escribió que lo hiciéramos sobre los métodos de aprendizaje, ¿sí? Porque hay muchos estudiantes que no tienen y no manejan el mismo método de aprendizaje, ¿sí? Los demás, pues la verdad no he vuelto a entrar al foro, pues para yo decir ellos qué han aportado. Pero mi pregunta es, o nos tenemos que ir por métodos de aprendizaje o nos tenemos que ir sobre qué solución debe dar la institución para que los estudiantes puedan realizar sus tareas o enfrentar la nueva educación virtual. Esa es una pregunta que, perdón que le diga, se la deben responder ustedes. ¿Ustedes a qué objetivo apuntan? Entonces, o sea, de los 5 aportes que subamos los estudiantes, tenemos que escoger uno, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo, gracias, profe, esa era mi duda. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ahí estamos para servirnos. No sé si hayan más dudas, estudiantes, si alguien quiera preguntar algo más. O damos por finalizada nuestra sesión. Y pues de invitarlos a que cualquier duda en el foro le estamos que yo todos los días reviso para mirar qué inquietudes hay y estas dudas son muy interesantes para que las tengan en cuenta y felicitar a los que están participando porque se ven el empeño y esas ganas de salir adelante. Sí, Shirley, cuéntanos. No, profe, se me quedó la manita levantada, qué pena, permiso. Ah, tranquila, no hay ningún problema. Entonces, si damos por finalizado, voy a detener la grabación. Recuerden que pueden comunicarse con su